una ley económica urgente. Y creo que es bastante apocalíptico que justamente la sesión del día de hoy sea la número 666. Créanme, otra vez los ecuatorianos siendo afectados por impuestos. El gobierno nacional pide contribuciones. El gobierno nacional pide que no se despida a trabajadores. El gobierno nacional pide que no haya desahucios. El gobierno nacional pide y pide. El artículo primero de este proyecto de ley habla de fomentar la reactivación de la economía productiva con énfasis en la contención y reactivación de las economías familiares, empresariales, el mantenimiento de las condiciones de empleo. En realidad, leí con detenimiento todo el informe presentado por la comisión y pocas medidas en realidad veo que estén dirigidas a reactivar la economía, a fomentar la producción y, más grave todavía, a que se pueda mantener el empleo. Señor presidente de la comisión, ya he hecho llegar mis observaciones por escrito, puntualizando algunos cambios en los artículos, como por ejemplo lo que tiene que entenderse, obviamente como ingreso mensual, neto mensual. Hay una frase lapidaria que ronda por el país: la realidad superó la legalidad. Sin embargo, creo que hay artículos de esta ley que incluso superan la fantasía. Pedirle a una persona que ha tenido una actividad económica, que no está en relación de dependencia, que pague contribuciones sobre sus ingresos del año anterior, creo que estamos hablando de quimeras. Voy a ser muy puntual en las propuestas. Yo creo que esta ley debería tener beneficios porque, como digo, mucho se pide, nada se da. Por ejemplo, uno de los beneficios, un beneficio tributario equivalente al 0.01% del IVA por cada empleado que se mantenga en la nómina. Ojo, empleados que perciban un salario básico unificado hasta máximo 3 salarios básicos. Se puede llegar a este beneficio con un máximo del 6% de ese descuento del IVA. Así se puede proteger y garantizar el empleo en los segmentos más vulnerables de la economía. Asimismo, con el ICE, reconocer ese beneficio tributario equivalente al 0.02% del ICE por cada empleado que se mantenga en nómina. Cuidemos el empleo. No se entiende que el problema de muchas empresas grandes, medianas, pequeñas, en algunos casos no es la solvencia, es la liquidez. ¿Qué es lo que se necesita en el país? Que la gente tenga dinero, en el bolsillo para que vaya, compre en la tienda del frente, le compre a su vecino emprendedor, tenga para educar a sus hijos, para alimentarles, para cuidarles. Aquí se manejan las cosas al revés. Hay un principio básico. A mayor consumo, mayor recaudación. Acá no. Acá, aparte de quitarle el dinero a la gente, de quitarle su capacidad adquisitiva, encima le decimos que siga pagando impuestos. Porque, ojo, estas no son contribuciones solidarias, estos son impuestos. También solicito, dentro de mis observaciones, que se incluya en la tarifa cero de IVA, a geles antibacteriales, alcohol antiséptico, alcohol industrial, desinfectantes y antibacteriales en general. Pido también que se declare un periodo de moratoria tributaria respecto del pago de impuestos que han sido declarados durante el periodo de emergencia sanitaria. De esta manera se podrán destinar esos flujos de efectivo al cumplimiento de las obligaciones patronales, el pago de sueldos. En el caso del servicio de rentas internas, debería revertir o cuando menos suspender la vigencia de la resolución de este año de fecha 20 de marzo, en donde se incrementaban los porcentajes de la retención en la fuente. Se necesita liquidez, se necesita que haya dinero para pagar a los empleados,
se necesita que se tenga dinero en el bolsillo de los ecuatorianos. Hay otro tema. En esta ley estamos hablando y estamos viendo de los acuerdos a los que se puede llegar con los trabajadores, de reducción de jornada, incluso se habla de reducción de sueldos, pero nada decimos sobre las cuotas que tienen de créditos hipotecarios y quirografarios contraídos por esos trabajadores. Aquí debe ponerse una disposición legal en donde el empleador, en su calidad de agente de retención de esas cuotas de créditos, podrá descontar del sueldo mensual una cuota que tiene ya un descuento que está relacionado con aquella disminución de ingresos que ha sufrido el trabajador. De esta manera se podrá tener liquidez para la familia, capacidad de consumo. Aquella persona que tenía una cuota de un crédito quirografario de 200, de $300 y que hoy su jornada de trabajo ha sido reducida al 50%, seguramente no va a poder pagar ese crédito quirografario. Esta reducción tiene que realizarse y tiene que realizarse mediante la normativa que debe emitir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Démosle seguridad a los ciudadanos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le pertenece a los afiliados y debe trabajar a favor de ellos. Por otra parte, también quisiera pedir que todos aquellos valores recaudados por los conceptos de las multas establecidas en esta época de pandemia por el cumplimiento de toque de queda, de la circulación en días y horarios no permitidos, mal uso de salvoconductos y demás, sanciones que se han establecido, sean dirigidas única y exclusivamente para el pago de remuneraciones del personal sanitario y, por supuesto, para la adquisición de los insumos médicos que ellos necesitan el día de hoy. Allá deben ser dirigidas esas multas, esas sanciones que por el incumplimiento de medidas han sido cobradas o serán cobradas en estos días. Señor presidente, como he dicho, he hecho llegar ya por escrito estas observaciones y sobre todo le pido al presidente de la Comisión Albornoz tener en cuenta que si es que se ven esfuerzos, también tienen que darse soluciones. Se necesita liquidez. Muchas gracias, señor presidente. A usted, asambleísta Cuesta. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Flores. Teníamos allí la intervención del asambleísta María de Lourdes Cuesta, asambleísta por Azuay, con varios planteamientos ligados a beneficios tributarios que ha propuesto a este proyecto de ley. Una nueva participación, el asambleísta Fernando Flores. Estimados colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, primero permítame mandarle mi gran saludo al pueblo ecuatoriano, principalmente a aquellos familiares de las víctimas de este enemigo silencioso, de este enemigo invisible que es el COVID-19. Segundo, estimados compañeros legisladores, el pueblo ecuatoriano